Dr. File. Cuando usted enciende la televisión para ver las noticias, ¿qué ve? Asaltos, robos, políticos corruptos, destrucción, miseria, muerte. ¿Por qué será que todo lo que vemos a diario parece ser completamente negativo? La religión católica nos ha enseñado desde pequeños que estamos expuestos a las artimañas del diablo para llevarnos por el mal camino. Sus trucos son muchos, pero hay 7 de ellos que conocemos bien. Soberbia, ira, avaricia, envidia, lujuria, pereza, gula. Los 7 pecados capitales. Nos codeamos con ellos día a día, solo que pareciera que no nos damos por enterados. Fíjese bien. ¿Ve usted la soberbia en aquel político poderoso que hace leyes que deciden su futuro y el de todos? ¿Puede ver la ira en los ojos de los hombres que se enfrentan con armas en las guerras inventadas por los poderosos? ¿Acaso no es obvia la avaricia de los corruptos que facilitan el tráfico de influencias, el lavado de dinero y el narcotráfico? ¿Qué pasa con los ciudadanos de Chile y el mundo que se miran de reojo, deseando lo que ricos y famosos tienen? ¿No es esa la definición de envidia? ¿Por qué estamos cada vez más expuestos a la desnudez y el exhibicionismo que nos muestra la publicidad? ¿No es acaso la lujuria que lentamente se está apoderando de nuestros espacios? Esa sensación que le dificulta levantarse para ir a trabajar, para hacer deporte, ¿no es acaso la presencia de la pereza? ¿Por qué la obesidad avanza a pasos agigantados para convertirse en una pandemia? ¿Será que la industria alimentaria, que pone excesos de azúcar y grasas escondidos en nuestros alimentos, está fomentando la gula? Hoy, en Mentiras Verdaderas, Dr. File pondrá en evidencia dónde se esconden los pecados capitales en nuestro mundo actual y revelará la existencia de un 8º pecado mortal. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Comenzamos esta edición de día viernes. Usted ya sabe que la cita ahora es los viernes junto a Dr. File con otro tema tremendamente interesante de Dr. File. Así es, Eduardo. Queridos amigos y amigas, no hay ningún humano nacido en la tierra destinado a no pecar. Los pecados mortales o los errores grandes han estado presentes en todas las civilizaciones de la tierra sin excepción. Y en este sentido, no dependen de una literatura religiosa particular, sino más bien de una especie de moral cósmica. En el caso del cristianismo occidental, quien estableció los 7 pecados y los definió inicialmente, porque antes eran 8, fue el Papa Gregorio I Magno en el siglo VII. Y después, en el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino los profundizó. Y desde entonces se han difundido como un cáncer por nuestra sociedad. Llegado este momento, se les puede ver en toda esquina, en cualquier puerta pública, ahí están. Y en las instituciones del poder mundial, ahí los pecados mortales imperan. Eduardo, para poner estos elementos iniciales sobre la mesa, tenemos que decir 2 cosas más. Para muchos, esta sociedad capitalista centrada en el materialismo extremo es donde mejor se han desarrollado los pecados capitales en la historia de la humanidad. Primer elemento. Y el segundo elemento para conversar y tratar de responder las preguntas es decir lo siguiente. En un plano superficial como en el cual estamos, hay cosas buenas y malas, pero que unas dependen de la otra.
para definir una cosa que está bien depende de lo que está mal. Por lo tanto, en esta realidad no hay un mal absoluto, sino que se depende. Depende una cosa de la otra. Y también en los planos superiores, el mal absoluto desaparece. Esos son los elementos para iniciar la conversación sobre los 7 pecados capitales y no olvidar nunca el octavo. Prepárense, estimados amigos, porque tenemos un tremendo capítulo por delante y quiero también comenzar este programa saludando al público que tenemos el día de hoy. Si usted también quiere ser parte del público en las ediciones de Dr. File, envíenos un correo a mentirasverdaderas@lared.cl. En un instante más también ellos tendrán la posibilidad de hacer preguntas a Dr. File. Y comenzamos. Yo quisiera saber, Dr. File, de estos 7 pecados, más un octavo que vamos a conocer el día de hoy, de estos 7 pecados capitales, ¿cuál es el más serio de todos? El más serio de todos los pecados capitales es el pecado de la soberbia, porque el humano soberbio, la persona soberbia, en realidad pasa a creerse el mismo Dios. Y en este sentido, Eduardo, a reemplazar a Dios frente al resto. El soberbio y la soberbia es una persona que estima que es superior al resto. Y a partir de ese primer sentimiento y vicio, comienza a menospreciar al resto. Eso es a grandes rasgos la soberbia. Estamos hablando de personas ultra narcisistas que utilizan al resto para sus fines y que, por cierto, muchas veces la soberbia emana, de la creencia profunda en que el humano puede reemplazar a la más alta de las divinidades del universo, incluso a Dios, Eduardo. Ocurre muchas veces, Dr. Falk, que personas que han obtenido grandes logros, grandes triunfos, que por azares del destino o porque han labrado un camino logran instalarse en una posición de privilegio, un privilegio que es bastante momentáneo, ¿no? Pero un privilegio desde el punto de vista del poder, de la toma de decisiones, de la información que recogen. Y suelen caer en la soberbia. ¿Por qué surge en estos grupos la soberbia? Mira, en lo más profundo, todos los pecados capitales surgen por la corrupción del espíritu humano. Eso es lo más profundo, en el estrato más hondo de la persona. Y en los estratos más superficiales, en el caso de la soberbia, muchas veces surge, Eduardo, por una inseguridad emocional, porque la persona utiliza la soberbia y esta egolatría para de alguna forma defenderse frente a sus propias inseguridades. Y también hay otra razón: el soberbio necesita la aprobación del resto. Por eso, muchos soberbios representados, por ejemplo, por muchos presidentes de la República, como Donald Trump, están muy preocupados de la aprobación de la gente, están preocupados de la aprobación de las encuestas. Lo que dicen las encuestas, de alguna forma, van a sostener esa necesidad de soberbia que ellos manifiestan. Por lo tanto, es un deseo desmesurado en ese sentido de alabanzas, de verse de alguna forma imprescindibles para el resto, pero al mismo tiempo el menosprecio debido a la sobrevaloración de los logros, porque llegar a ser presidente de la República es un gran mérito. Pero claro, en un momento dado, por estas corrupciones profundas y por estas necesidades de aprobación y también sentimientos de infelicidad muchas veces emocional, comienzan a menospreciar a las personas. Los soberbios, por ejemplo, que algunos estamos viendo en pantalla, no reconocen los errores, les cuesta muchísimo y nunca lo van a reconocer porque el soberbio piensa que nunca comete ningún error. Se cree infalible. Infalible. También son profundamente intolerantes a las críticas. Son arrogantes,
y también, por cierto, critican con mucha frecuencia públicamente a las personas. En muchos casos los soberbios también, mira, una de las características también de los soberbios es que no son empáticos. Entonces muchos de estos presidentes de la República, del nuevo orden mundial, claro, por su carisma, por sus palabras, llegan a la presidencia, pero al no ser empáticos, al ser indiferentes con el resto, después pierden popularidad y bueno, hay presidentes que hoy día gobiernan con bastante poco apoyo popular debido a eso, debido a que son soberbios y no son empáticos. Esta soberbia, me imagino que viene asociada también a algún tipo de vicio. ¿Qué vicio viene asociado directamente con este pecado capital, el primero que estamos viendo esta noche, que es la soberbia? Y se une la soberbia directamente con la vanidad. Vanidad. La vanidad. Porque la vanidad es la creencia de que uno genera una atracción en el resto. Y el sello de la vanidad es estar totalmente preocupado precisamente de lo que dice el resto. La persona vanidosa no está preocupada de cultivar en ese sentido los aspectos más espirituales o divinos de la persona, sino que está preocupada, por cierto, y su confianza depende de las cosas mundanas y también de las cosas materiales. Por ejemplo, estar preocupado de la cartera, mira, un ejemplo de la vanidad, evidentemente también uno lo puede ver en la reina Isabel de Inglaterra, preocupada de la cartera, de los modismos, de los secretismos, de los códigos de unos u otros, son propios de la vanidad y de la soberbia, todos esos códigos de que si levanto la cartera. Pero cuando uno está los hombres, por ejemplo, para ser ecuánimes. De los hombres, de un buen auto, por ejemplo, de tener un buen terno, una bonita corbata, también de la billetera. Esas son las preocupaciones sobre todo de los hombres. Oye, y para que no se ofendan los presidentes que estamos hablando del mundo, yo les voy a decir una cosa, queridos amigos. El más pecador de todos aquí soy yo, ¿ya? Así que para que no se sientan si uno nombra a uno, da lo mismo. Solo un punto ahí respecto a eso, porque probablemente el preocuparse de la apariencia, de cómo está vestido, del reloj, del automóvil, de la cartera, podría ser secundario, pero si ese es el foco de atención de la persona, ahí se transforma en algo vano. De ahí viene lo de la vanidad, la falta de realidad, de sustancia, de realidad. Porque eso debería ser complementario a un crecimiento interior, a una educación, lectura, a estar realmente conectado con lo verdadero, con lo verídico, con lo que nos conecta con el resto de las personas, el resto de accesorios. Efectivamente, y esto tiene que ver los pecados capitales, porque mira, todos nos preocupamos de la corbata, todos nos preocupamos de tener un poco de plata en el bolsillo, de andar en un auto. El problema de los pecados capitales es que en todos los que vamos a ver, los deseos se extreman. Son cosas que no se controlan. El pecado capital son impulsos incontrolables, adicciones a las carteras, adicciones a los zapatos, adicción a tener un ropero con miles y millones de vestidos. Por lo tanto, eso hay que distinguirlo. Y como lo dije al principio, todos nacimos destinados a pecar o a errar, que es lo mismo. Así que es el exceso cuando el pecado se transforma en capital. Y en el caso de la vanidad, hay un alto concepto de uno mismo. Hay como que si fuese uno imprescindible, pero siempre preocupado del otro, preocupado de lo que dice la gente. Por lo tanto, el soberbio y el vanidoso vienen de la mano. Y muchos están preocupados de las encuestas de opinión. Estamos comentando esta noche junto a Dr. Feil y con el público que nos acompaña los 7 pecados capitales más un octavo que existió y que fue borrado y que vamos a revelar, que va a revelar Dr. Feil esta noche. Ya hablábamos de este pecado que es la soberbia. Yo pensaba pecados de personas, pero podríamos pensar en un pecado mortal que tenga que ver con un cuerpo organizado. Por ejemplo, ¿cuál es el pecado mortal de los ejércitos? El
pecado mortal de los ejércitos es la ira. Un odio descontrolado contra las otras personas. Un deseo exacerbado de hacer daño al prójimo, ya sea físicamente o materialmente. Y en este sentido deriva directamente de la soberbia también la ira. Quizá la expresión máxima del soberbio es la ira, la guerra, la destrucción, la aniquilación del otro. Por eso se manifiesta en muchas cosas la ira. Lo primero, mira, la ira en lo primero que se manifiesta, Eduardo, es en la negación de la verdad. ¿Dónde lo podemos ver con claridad? En el ex gobierno del expresidente George W. Bush, que te acuerdas que estableció una política de mentiras sistemáticas contra Irak, diciendo que Irak tenía armas de destrucción masiva. Ese es la primera señal y manifestación de la ira, la negación de la verdad. También la impaciencia con los procedimientos de la ley. Entonces, ¿qué hago con la ley? Me lo salto. Le pido permiso al Consejo de Seguridad de la ONU, no me lo acepta ir a la guerra, lo hago solo. Se saltan la ley, manipulan la ley por ese pecado de matar al otro, de asesinar al otro, por la compulsión interior y la corrupción del espíritu. También, Eduardo, se manifiesta la ira en la venganza y, por cierto, en los fanatismos religiosos y en los fanatismos ideológicos políticos. Cuando tú ves precisamente a George Bush, el ex presidente, decir públicamente a todo el mundo que el eje del mal es Corea del Norte, Irak e Irán. O sea, los malos contra los buenos. Claro, tú ahí ves fanatismo de la ira, Eduardo, porque evidentemente, como lo hemos conversado más de alguna vez, en todos los países hay buenos y malos, gente correcta e incorrecta, en todos los países, en todas las organizaciones, sin excepción. Pero querer establecer ese principio del genocidio es manifestación también de la ira. Otra cosa que los que cometen este pecado disfrutan es el amor a la injusticia, Eduardo. El amor a la injusticia. El amor. ¿Cómo puede llegar uno a amar la injusticia? Que algo de por sí aberrante y que a todos los que nos ha tocado estar en el lado de los que se han sentido pasados a llevar por la injusticia o de aquellos que hemos podido detener una injusticia nos parece aberrante. Aberrante, pero así cumplen esa compulsión interior por infringir odio, mal, destrucción a las personas. Por lo tanto, cuando uno ve eso, mira, vemos la soberbia en los grandes gobiernos, la vanidad en los grandes imperios, bueno, la ira gobernando grandes ejércitos de la tierra. Probablemente en este instante muchos de nosotros recordaremos algún episodio, ¿no?, que tenga que ver con esto. La historia está plagada de ellos. ¿Cuál diría usted, doctor Fay, que es la máxima expresión de la ira? La máxima expresión de la ira es el genocidio. Y durante la historia han habido muchísimos ejemplos, desde incluso Troya, la invasión romana en Cartago, pero más cercanos uno no puede olvidar todo lo que fue, mira, el holocausto judío a partir de todo, bueno, la solución final de Hitler. Pretender atribuirle la culpa colectiva a una nación completa y buscar el exterminio de una nación completa es la máxima expresión de la ira, que claro, Hitler no logró hacerla, pero uno tiene que recordar, por ejemplo, el genocidio en el Congo. No solamente el que ocurrió con Leopoldo II en el 1908, donde mataron a 15 millones de personas por el caucho, sino también el genocidio en el Congo también del año 2004, donde 4,4 millones de personas fueron simplemente aniquiladas. Y más cerca, claro,
en estos casos, congoleños aún viven, judíos aún viven. Donde no se tuvo misericordia, este pecado de la ira fue en la isla grande de la Patagonia, donde, en la isla grande de la Tierra del Fuego, donde se exterminaron, ahí sí, a todos los Selkman, por ejemplo, a todos los patagones los exterminaron, Eduardo. Y esto recién hasta principios del siglo XX las expediciones inglesas seguían viajando hacia allá a cortar las orejas porque para ellos se consideraba que estaba correcto. Por lo tanto, uno ve eso en este tremendo pecado de la ira. Y puedo agregar dos componentes más porque son los primeros nombres que se vienen a la mente cuando uno habla de genocidas. Mao Zedong, 78 millones de muertos se le atribuyen a su régimen. Stalin, 23 millones de muertos. Luego vendría Hitler y otros tantos más. Increíble la cantidad de necios que han llegado al poder y que pretenden encontrar una solución en la violencia de esta manera a sus propios fines. ¿Por qué surge finalmente la ira, doctor Fine? Mira, la pregunta es sumamente compleja. Como siempre te lo digo, hay una corrupción del espíritu, pero en un plano más superficial, uno puede encontrar una explicación a la ira en lo siguiente. El humano, cuando nace, tiene una tendencia natural a la sociedad, al amor con la mamá, a asociarse con la mamá, para comer, para lo que sea. Sucede que en el caso de las personas que cultivan y desarrollan la ira, esa tendencia natural al afecto, al amor, está defraudada en muchos casos. Y es por eso que algunas veces dicen, bueno, lo más cercano al amor es la ira. Cuando tú no satisfaces esa sensación de amar a una persona y te sientes solo, es muy probable que se detone un odio al resto, odio al que es feliz. Por envidia, bueno, por muchas cosas que vamos a ver, porque todos los pecados capitales, evidentemente todos los cometemos. O sea, no es que uno solamente. Entonces, quizá esa es la más profunda explicación. Amor no compensado. Sociedades donde están sumamente solas las personas, como lo es Estados Unidos. Uno siempre tiene que decir, desde el año 2005, el 85% de las familias estadounidenses está compuesta por 2 personas. Entonces se ha atomizado las familias. La gente se siente sola, bueno, propicio para que a la respuesta sea odio. ¿Odio a quién? Odio al que es feliz, odio al que lo aman, odio a aquellos países donde las familias han prosperado históricamente, como afortunadamente fue Chile. Entonces, como nos odian, buscan que repitamos los mismos errores que estamos repitiendo. Así es la cosa. Y también decir, cuando la ira, mira, se apodera del corazón, te enferma el cerebro y tú comienzas todo el rato a pensar cómo hacerle daño al otro. Cuando la ira se apodera de tus palabras, de tu boca, surgen las blasfemias contra todo lo divino, contra todo lo sagrado. Los garabatos son manifestación de la ira. Por eso yo les digo a todos mis estudiantes, no digan nunca garabatos, nunca. Aunque a veces se nos salen a todos, obviamente. Y por cierto, cuando la ira se va a las manos, viene la pelea, la guerra, la riña. La ira es el gran pecado, o más bien dicho, la máxima expresión de los soberbios, Eduardo. Llevamos 2 de una lista de 7 que quizás son 8. Estamos hablando de los pecados capitales esta noche en Mentiras Verdaderas. Seguimos con más al regreso de esta breve pausa esta noche de viernes.
En Mentiras Verdaderas, la noche de viernes es la noche de Dr. File. Estamos hablando el día de hoy de los pecados capitales. Hemos revisado ya dos. Quisiera preguntar a Dr. File, que el día de hoy está acompañado de público, por supuesto, a quien volvemos a saludar y reiterándole a ustedes que también pueden ser parte de este programa, escribiéndonos a mentirasverdaderas@lared.cl. Así como hemos revisado el pecado capital de los ejércitos, ¿podríamos decir cuál es el pecado capital, el pecado supremo de la economía actualmente en el mundo? El pecado supremo de la economía capitalista es la avaricia, ese deseo descontrolado de poseer riqueza, objetos materiales y de valor para atesorarlos al margen de las necesidades vitales que uno tenga o que estén cumplidas y también de la comodidad. La avaricia es la hermana cercana de la codicia. Y la codicia, Eduardo, es lo mismo, deseo de riqueza, pero con el fin de utilizarla ilícitamente, esa riqueza. Estos dos vicios capitales, la avaricia y la codicia, son los que se han exaltado en esta sociedad capitalista. Y decir lo siguiente, estamos en un mundo realmente donde todos los pecados que hemos visto, la soberbia, la vanidad, la ira y también en este caso la avaricia, se exaltan. Ya dejaron en realidad de ser pecados que uno los puede ver mal. Al contrario, piensa tú lo que es la soberbia. Piensa tú, por ejemplo, la avaricia. Los grandes encuentros del Fondo Monetario Internacional solamente para ver cómo se es más avaro y más codicioso. O también el Banco Mundial y cuántos otros encuentros de grandes economistas solo con el centro en la avaricia y en la codicia, que es un pecado capital, que ahora, sea lo que sea en esta sociedad, no es malo. O al menos no es malo para ellos. Así ha cambiado. Se disfraza, ¿no? Por eso se disfraza como si fuera una virtud. Se disfraza con bonitas corbatas brillantes, unos ternos y unos autos. Se disfrazan esos vicios y que les quede claro a todos los que los cultivan eso. Ahora, ¿por qué es grave? Porque mira, el avaro se aprovecha de la generosidad de las personas. El avaro genera deslealtades. Deliberadamente, al mismo tiempo, buscan el abuso de cualquier tipo para atesorar más cosas. Y de ahí un paso al fraude, al robo, a los asaltos, a los engaños, a los usos de información privilegiada, Eduardo, que es muy común en las personas más poderosas del mundo. Por lo tanto, Eduardo, estamos viendo cómo en realidad en esta sociedad, ¿quién es avaro? El que tiene más, de alguna forma se le admira, se le idolatra, se le busca emular, como siendo vicioso. ¿Existe algún lugar, Dr. File, donde se concentre particularmente la avaricia? Lo puedo decir, aunque bueno, no les gusta mucho, pero desde el punto de vista de quién habla, el lugar o la institución donde más se concentra la avaricia y la codicia son los congresos de las repúblicas del nuevo orden mundial, como el congreso que está en Valparaíso, por cierto. Ese parlamento, centro de los vicios, Eduardo, le guste a quien le guste y disguste a quien disguste. Es decir, hay una corrupción del espíritu ahí adentro. ¿Por qué? Porque estos grandes privilegiados del poder económico hacen uso ilegítimo de la información privilegiada, reciben sobornos, se promueve el fraude, la malversación de fondos, la prevaricación, el caciqueo. Mira, el nepotismo, incluso el despotismo. ¿Pero por qué eso es gravísimo?
porque eso es el ejemplo que uno ve. Claro, porque podríamos hacer la analogía con los sectores, claro, con la concentración política de influencia, de poder a nivel global, porque finalmente en todo el mundo hay gente que está dispuesta a entregar su vida al servicio público de forma fehaciente, honesta y directa, pero también hay otro grupo que pretende hacerse del servicio público para favorecerse personalmente, y eso ocurre en todos los rincones del planeta, lamentablemente. Efectivamente, y cuando uno dice el Parlamento, oye, son todos los parlamentos de este nuevo orden mundial y todas las corrientes políticas, y evidentemente en ese Parlamento evidentemente hay personas que sí hacen el servicio público, pero como en su conjunto uno puede ver concentrada la avaricia y la codicia, que es, mira, que representa un ejemplo. ¿Y por qué es gravísimo ese ejemplo que representa? Porque todos estos aspectos de uso de la prevaricación, la malversación de fondos, la utilización de información privilegiada, deriva en que dentro de la sociedad se permita, por ejemplo, o se faciliten los hechos criminales, como por ejemplo el narcotráfico, el lavado de dinero, también la prostitución, el tráfico de personas y la destrucción del medio ambiente, debido a los ejemplos de codicia y avaricia. Bueno, todas estas cosas. Ahora el narcotráfico pasó a ser una cultura, la cultura del narcotráfico, debido a estos malos ejemplos que uno ve, porque la sociedad y el pueblo siempre sigue el ejemplo de sus líderes, y los líderes, ¿dónde están? Ahí pues. ¿Cuál es la consecuencia más clara de la avaricia, doctor Fael? Eduardo, la consecuencia más clara de la avaricia no está en la persona que tiene una mansión o precisamente en la persona que tiene acumulados los lujos, sino que la consecuencia y expresión más clara está en la desigualdad y en la pobreza, Eduardo. Cuando tú ves pobreza en un país donde abunda la riqueza, como los Estados Unidos, esa es la expresión de la avaricia. Recordemos, Estados Unidos, el país más rico del mundo, tiene 50 millones de pobres. España, 20% de pobres. Y Chile, el país, uno de los países top 3 más desiguales del mundo. Entonces, a la avaricia, tú no la ves precisamente donde están los lujos, sino que la ves en la pobreza, en el Cristo encadenado en los pobres, en las personas que no tienen una buena educación porque no tienen la infraestructura. Ahí la ves, Eduardo. Y abunda en ese sentido, de alguna forma, todo esto que es la avaricia. Doctor Fael, estaba pensando en aquellas cosas que se suelen decir de nuestro país. Y una de las cosas que se repite es que somos un país chaquetero. He escuchado esa expresión, chaquetero. Le damos vuelta a la espalda a aquel que está triunfando, lo queremos tirar para abajo. ¿Existe algún pecado mortal asociado con esto que llamamos en Chile ser chaquetero? La envidia es el pecado capital que abunda sobre todo en los países más pobres dentro de este nuevo orden mundial capitalista. Por eso, uno puede decir, Eduardo y queridos amigos, que lamentablemente la envidia, bueno, se ha expresado en este famoso concepto popular que es el chaqueteo. Chaqueteo. La envidia, Eduardo, es un deseo insaciable e incontrolable por lo que tienen los otros. Y no hay cómo hacerlo. Y a partir de ese deseo por lo que tienen el otro, surge también un impulso porque al otro le vaya mal. Quiero tus lentes, Eduardo. Envidio tus lentes. Y como tú los tienes, ya no solamente te los envidio, que es algo interno, sino que ya comienzo a buscar el mal tuyo porque los lentes tuyos me gustan. Un pequeño ejemplo, Eduardo. Mira, y también esto, en un país, en una cultura
de América del Sur, donde hay mucho subdesarrollo, pobreza, evidentemente este pecado capital va en una serie de, mira, verdaderos crímenes, como el robo, los asaltos también, los portonazos, son muchas veces señales de la envidia. También los celos es generado por este pecado de la envidia. Sentimientos de alguna forma que buscan que la otra persona le vaya mal. La envidia se centra en el otro y muchas veces demostrar la envidia es de alguna forma demostrar la inferioridad. Por lo tanto, los envidiosos muchas veces se quedan callados y esperan pacientemente a que el otro le vaya mal. Y cuando, mira, surgen conceptos como que se llama la felicitación hipócrita. Felicitación hipócrita. Así es. Muchas personas que están cerca, mira, a veces es peor tener un enemigo, digamos, un amigo envidioso cerca que un enemigo lejos. Es como ese abrazo que te dan con la puñalada. ¿Es lo mismo, doctor Fael, que la alegría maliciosa? Son conceptos muy similares, porque la felicitación hipócrita, yo llego y te felicito, pero en realidad por dentro me estoy comiendo toda mi envidia por un éxito tuyo, por ejemplo. Probablemente pensando que no lo merece, que fue de suerte, que quizás que hizo para obtener aquel reconocimiento, etc. Siempre el envidioso va a decir, mira, no sé, tu novia es guapa, pero es tonta. El otro es inteligente, pero es feo. Siempre va a haber algo en el envidioso, porque el envidioso desea lo que tiene el otro. Y en este sentido, lo que tú decías, lo que se llama la alegría maliciosa, eso, por ejemplo, uno lo puede ver con mucha frecuencia hoy día, sobre todo en la política y en el deporte. Mira, que al presidente, por ejemplo, no esté muy bien en las encuestas de opinión. Bueno, los opositores al gobierno están felices. Eso es alegría maliciosa. Al mismo tiempo, por ejemplo, en los partidos de fútbol, de los clásicos del fútbol, a veces, por ejemplo, cuando uno pierde, cuando un rival tuyo pierde, no ni siquiera contra ti, sino que contra otro, mejor aún. Por ahí salía, por ejemplo, todo este debate sobre la Universidad de Chile y el Colo-Colo. Los colocolinos, muchos felices por el mal de la Universidad de Chile. Que se vaya a segunda división o a primera B. Bueno, que es lo mismo. Que se vaya es alegría maliciosa. Señal evidentemente de la envidia, Eduardo, que son... Bueno, que derivan, por eso te digo, la envidia te deriva en los robos, en el aumento de la delincuencia, en el aumento de los portonazos y en todas estas cosas. Que además tiene mucho que ver con lo anterior, con el avaro que tiene cosas y el otro que lo mira y dice yo quisiera ser como eso, generando la envidia. ¿Y cómo se puede combatir, doctor Fael, la envidia? Mira, la envidia se puede combatir con dos cosas al menos. Primero, con no expresar verbalmente la envidia a ninguna persona. Contrólate de alguna forma. Pero desde mi punto de vista, para combatir la envidia uno tiene que aplicar la sabiduría y una máxima de la sabiduría que dice lo siguiente, queridos amigos. Siempre que mires hacia arriba, va a haber alguien mejor que tú. Y siempre que mires hacia abajo, va a haber alguien peor que tú. Por lo tanto, uno tiene que estar conforme con lo que es. Y cuando uno ve, por ejemplo, el hombre más poderoso del mundo, según uno, ese hombre poderoso siempre va a tener a alguien mejor que él y también otras personas peor que él. Y cuando uno ve al hombre más miserable de la tierra, siempre van a haber personas peores que él y personas mejores que él. Por lo tanto, para combatir la envidia hay que ser sabio y estar conforme con lo que uno es, con la vida que a uno le tocó vivir, porque la vida tiene que ver precisamente con una maravilla que nos ha tocado experimentar y
con el octavo pecado que vamos a revelar, Eduardo. Pero eso más adelante. La gratitud, qué importante es agradecer lo que se tiene antes de estar llorando por aquello que todavía no obtienes. Vamos a avanzar en esta lista de los pecados capitales esta noche junto a Dr. File. Y quiero que hablemos a continuación de la lujuria. ¿Qué factores fomentan la lujuria? La lujuria es un apetito descontrolado por el sexo. Y fundamentalmente uno puede observar dos factores que la promueven. Primero, uno biológico, como es los orgasmos, y también la edad. A veces entre los 17 y los 20 años uno puede llegar a ser muy lujurioso. Pero también hay factores sociales que son quizá los que nos va a tener, donde nos podemos detener, Eduardo. Factores sociales. Factores sociales que te promueven la lujuria. Y ojo, cuando uno dice lujuria, uno está diciendo de un deseo descontrolado de sexo, una adicción descontrolada, que es distinto, por ejemplo, al erotismo y a tener deseos sexuales. El erotismo es la pasión del amor. Por eso cuando nosotros hablamos de pecados capitales o mortales, estamos hablando siempre de una condición innata, pero en el humano, por ser humano, por estar en este cuerpo material, pero que se exacerba, ¿ya? Por eso, no todos somos lujuriosos, pero sí somos eróticos y tenemos deseos sexuales. Eso hay que acentuarlo bien, porque los pecados capitales son esta cosa desordenada. Y en este caso, mira, en el caso de los factores sociales que promueven la lujuria, Eduardo, uno puede resumirlos en gran medida en lo que se llama la hipersexualización de la sociedad, que bajo muchos estudios comenzó con la década de los 60, década en que nací, con primero el uso de las pastillas anticonceptivas, después el uso de los preservativos, y después comenzó una ola de todo lo que es la publicidad, con muchos desnudos, por ejemplo, o la publicidad sexual, donde tú pones, no sé, una niña semidesnuda para vender algo. Al mismo tiempo, la hipersexualización de la sociedad se ve en la pornografía que hoy día está en la internet por todas partes, o también la prostitución que alcanza grados que, bueno, que cualquiera puede acceder a la prostitución hoy en día, y al mismo tiempo el adulterio, que durante siglos, bueno, son elementos que te han hipersexualizado a la sociedad. Y al mismo tiempo, uno puede decir, no, pero si está bien el uso de las pastillas anticonceptivas, sí está bien, los preservativos también, pero volvemos a esta cosa como, mira, es la ley universal del péndulo. Estás en un momento súper pacato, súper cartucho como será antes. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? El péndulo se va hacia el otro extremo. Y eso es lo que pasa según estas visiones hoy día. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cuál es el peligro real en términos sociales de la lujuria? El peligro más profundo de la lujuria es que, mira, se promueve una unión material y se descarta lo que es el amor. Esto es muy relevante, Eduardo, porque según muchos, el amor tiene que preceder a la unión de los sexos, Eduardo. Y cuando eso no ocurre, bueno, se dan relaciones sin sentido, muchas veces privilegiando lo que es un contacto físico, pero no un contacto espiritual. Entonces, toda unión tiene que venir acompañada de algo que hoy día muchas veces se ha perdido. Por eso es delicado, Eduardo. Es delicado porque se buscan gratificaciones físicas que de alguna forma te van dejando espiritualmente vacíos. Entonces, todos estos pecados tienen que ver
y en este caso de la lujuria, con una especie de conflicto espiritual muy profundo. Cuando sobre todo te exaltan los aspectos físicos, cuando te ponen sobre la sociedad un modelo de mujer o de hombre ideal. Bueno, evidentemente no todos somos ideales y la mayoría tampoco tiene un cuerpo físico excepcional. Entonces, todas estas situaciones de alguna forma van deteriorando las relaciones humanas, van deteriorando lo que son el verdadero cultivo del amor. El amor, en ese sentido, más que un objeto a encontrar, es una facultad a desarrollar. Por eso es peligroso, Eduardo. Y siempre decimos que es cuando esta adicción al sexo momentáneo, al sexo aquí y ahora. Mira, hay otro aspecto que también uno tiene que acentuar de la lujuria, que las personas lujuriosas muchas veces incurren en este pecado mortal o error mortal porque no tienen otras actividades de la vida o que tienen su vida, como por ejemplo el deporte, como por ejemplo el arte o el amor al trabajo sano. Como no tienen todos estos aspectos, una buena lectura, por ejemplo, bueno, derivan en este vicio que es la lujuria. Estamos hablando de los pecados capitales esta noche con Dr. File y nos hemos detenido en este instante en la lujuria, en los riesgos que acarrea la lujuria. Y mientras escuchaba a Dr. File, recordé que en la Divina Comedia Dante habla del infierno y de los 9 círculos que están dentro de él. Y en ese, yo recuerdo que es el segundo círculo el que habla justamente de la lujuria, y él menciona en su obra a personajes célebres que estarían en este círculo de la lujuria. ¿A quiénes menciona Dante en esa obra? Menciona, por ejemplo, a Cleopatra, a Helena de Troya, también a París, que causaron toda la guerra de Troya que acabó con todo el mundo micénico oportunamente. Pero aquí, ya que nombraste cosas famosas, te voy a complementar con lo siguiente, porque la lujuria, Eduardo, muchas veces deriva en comportamientos sexuales criminales, como la violación, como la pedofilia, como el incesto y, en una segunda categoría, en la prostitución y también en la pornografía. Por eso cuando uno ve, por ejemplo, al curita Poblete, ahora denunciado por violación, cuando uno ve la pedofilia de Caradima, cuando uno ve lo que hizo Reilly, y no sigo nombrando porque no terminaríamos nunca lo que ocurre en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana con los desastres de la lujuria, uno puede decir, Eduardo, que estos curas en realidad son verdaderos demonios sexuales, son íncubos, estos curitas, porque el pecado mortal de la lujuria se apoderó de ellos mismos. Aclaremos lo que es un íncubo para aquellos que a lo mejor no están relacionados con el... Un íncubo es un demonio sexual masculino que se pone por sobre las personas. Y el súcubo es otro demonio, pero femenino, que se pone debajo. Y en ese sentido, súcubo e íncubo. Por eso la lujuria es tan peligrosa. Donde hay una violación, hay lujuria, Eduardo, porque es un crimen sexual. Las parafilias también, como la zoofilia, el tener sexo con muertos o cosas de esa naturaleza. Derivan también, sobre todo en estos contextos. Por lo tanto, muy importante darse cuenta que este pecado mortal de la lujuria se ha apoderado de las instituciones religiosas de Occidente. Toda evolución cultural únicamente puede ocurrir como consecuencia de una transformación interna. A la fuerza, no hay que buscarla fuera de uno mismo, en lo superficial o lo material. Únicamente
a partir de la sabiduría del sujeto íntimo, podremos crear una nueva visión para Sudamérica. Cada episodio de la Escuela de la Fuerza lo vamos a dividir en dos grandes partes. En la primera conoceremos lo real y en la segunda plantearemos nuestra reformulación, nuestra visión para construir una sociedad mejor. Bienvenidos a la Academia. De muchas. La gula, doctor Fall, ¿cómo se manifiesta? La gula nuevamente es un deseo descontrolado por comer y por beber también. Y volvemos a acentuar, porque aquí ninguno es santo, yo ya lo dije, el más pecador de todos los que existen en la tierra soy yo. Así que santo no soy para nada, ¿ya? Enhorabuena también. Por lo tanto, no significa que tú no te puedas tomar un trago, no te puedas comer un buen asado, sino que es, como volvemos a acentuar, la adicción desmedida, el deseo descontrolado, el apetito inconmensurado por comer y por beber. De ahí que son abusos de la existencia humana y en este sentido de lo que uno ingiere. Y es bueno decir lo siguiente, Eduardo. ¿Por qué? Mira, la gula antiguamente era un pecado personal. Sin embargo, hoy día, debido a lo que está ocurriendo, se ha transformado la gula en un pecado colectivo, particularmente de las sociedades occidentales, Estados Unidos. El pecado de la gula, que antes era una cosa personal, se volvió un pecado colectivo con todo lo que es la pandemia de obesidad. Y en Chile, pecado colectivo. Y pagan remate, ahora quieren sacar deporte de los terceros y cuartos medios. A mí me duele la cabeza con esas cosas. ¿Ah? No puede ser el deporte algo optativo. ¿Por qué, Eduardo? Porque cuerpo sano en mente sana y se acabó el punto. Necesitamos jóvenes que hagan deporte porque así van a tener un pensamiento sano. No hablo de la historia, no hablo de la filosofía para seguir con la gula. Y decir también otra cosa, Eduardo. ¿Por qué se come de más? Y uno tiene que centrarse en algunos aspectos. Primero, ¿por qué hoy día hay tanta obesidad? ¿Por qué se come tanto? Y me permito decirlo, pero la industria alimentaria mundial, en su afán de la avaricia por consumir y tener números azules, lo que ha hecho desde 1930 y acentuándose a partir de 1970 es introducir primero grasas saturadas muy sabrosas y después azúcares y saborizantes en los carbohidratos de todas, bueno, las comidas. Entonces, el azúcar en exceso, todos lo sabemos, te produce una adicción. Una adicción, por supuesto. Entonces uno está viendo que, claro, la gente, eso es una causa de la gula, que promovida por esta adicción al azúcar. Y también, mira, hay un estudio de la Universidad de Miami
que te dice que la gula en los Estados Unidos, en el 75% de esta ingesta excesiva de comida, se da como una forma de anestesia emocional. ¿De anestesia? Anestesia emocional. O sea, hay sufrimiento en aquel que padece o que produce, no sé cómo puedo decirlo de la manera más correcta, la gula. Efectivamente, tienen problemas emocionales. Como te digo, una sociedad, mira, los imperios muchas veces manifiestan la exacerbación de todos los pecados capitales y lo vemos en Estados Unidos con muchísima claridad. Entonces hay mucha gente con muchos problemas emocionales, gente sola por todas partes y recompensan esa soledad y ese malestar, ese no sentirse amado con la comida. Entonces, otro factor importante, según la Universidad, por cierto, de Miami, que tengo los estudios, también se promueve la gula por los malos hábitos. Mira, antes cuando uno iba al cine, uno veía la película sanamente y hoy día te llevan hasta huevos duros, las palomitas de maíz, los completos y llegan... O sea, ¿cómo es posible? Eso es un mal hábito, Eduardo, porque no es una necesidad siempre. Pero hoy día los niños prácticamente, si no le compras papitas fritas o qué sé yo, no van al cine. Cuando tú llegas a la cocina y lo primero que haces es abrir la puerta del refrigerador para ver qué hay para comer, malos hábitos. También muchas personas que están en sobrepeso o obesos se resignan a eso, entonces no lo combaten. Otro factor del aumento de la gula en esta sociedad, Eduardo, y hoy, como te dije, esto que era antes un pecado personal, se ha transformado en un pecado colectivo, en un error colectivo, y nuevamente, exaltado por toda la sociedad, exaltado por los medios de comunicación, por la publicidad. Comamos hasta no saciarnos, etc. Entonces, eso es importante también decir que la gula produce sufrimiento, Eduardo. Entonces te exalta en el sufrimiento, porque una persona excesivamente gorda no va a tener una vida sana, lamentablemente. Ni prolongada tampoco. También, cuando uno ve, sobre todo los gordos de Estados Unidos y otras partes, aquí los gordos son más flacos que los gordos de Estados Unidos. ¿Cómo tú mantienes? Yo me pregunto, ¿cuánta plata se gasta en toda esa comida? Y la gente muchas veces no tiene plata, entonces se endeuda. Entonces sufren biológicamente porque no tienen una salud buena, colesterol alto, pero por otro lado sus finanzas se van a la punta del cerro porque no tienen plata para comprar y toman créditos y cuantas otras cosas más. Igual podríamos señalar que, de alguna manera, aquellos que quizás están en este universo de obesos, mórbidos, que es una pandemia a nivel mundial, son también víctimas de un sistema que les obliga a no tener tiempo, que les induce que la comida rápida es la única solución y ya sabemos lo que eso va generando. Porque hoy en día el tiempo, que es una riqueza, escasea. Entonces no todo el mundo tiene que sea el tiempo para hacer la comida que se hacía antaño, preparar una sopa, una cazuela, cosas que son más sanas, más nutritivas, o que quizás a lo mejor el tiempo está y no creemos tenerlo. Son grandes dilemas del mundo en el que vivimos, este mundo donde todo tiene que ser así, inmediato. De alguna forma, Eduardo, para mí, la gula es una expresión muy clara de la exaltación de los pecados capitales, Eduardo, de esta sociedad. Los pecados capitales de esta sociedad es lo que estamos hablando esta noche junto a Dr. File. Hacemos la pausa breve, es la última de la noche y ya regresamos. El universo guarda grandes enigmas, misterios de todos los tiempos que quedan en medio de pueblos que pasan y civilizaciones que se derrumban. Este viaje a los secretos rincones de nuestro mundo es peligroso, pero los misterios de la humanidad nos llaman y definen qué es lo que somos. Ustedes
deciden qué es lo real. Dr. File. De viernes estamos junto a Dr. File revisando los 7 pecados capitales más un octavo que fue sacado de la lista y que vamos a revelar esta noche. También estamos con público. Si tú quieres venir y ser parte de nuestra edición de Dr. File, escríbenos a mentirasverdaderas@lared.cl. Dr. File, vamos con las preguntas de la gente. Así es. Ahora vienen las preguntas del millón del público. ¿Quién tiene la primera? Hola, mi nombre es Esperanza. ¿Es efectivo que antes se castigaba el adulterio? Sí, desde tiempos inmemoriales se ha castigado el adulterio. Por ejemplo, los judíos en la antigüedad tenían que tener un par de testigos y se solía estrangular a muchas mujeres por el adulterio. En el Islam se les lapidaba a las mujeres frecuentemente, pero ahí tenían que tener 4 testigos. En la Edad Media, por ejemplo, también solían lapidar a las mujeres, cortarles el pelo y mandarlas al convento si incurrían en ese pecado. ¿Y qué decir el Código de Hammurabi del 1700 a.C.? El adulterio se castigaba incluso con el ahogamiento. En algunas tribus de América del Norte precolombinas, bueno, a veces también se castigaba el adulterio empalándolas o incluso con violaciones colectivas. Todos esos castigos ya no imperan, al menos en esta sociedad capitalista. Quizá lo más grave del adulterio hoy día deriva en la separación y en los divorcios. ¿Hay alguna otra pregunta? Doctor, mi nombre es Selim y quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué la lujuria fue un pecado capital para tantas culturas a lo largo de la historia? Hay 2 aspectos que tienen que ver con las creencias religiosas profundas y con la filosofía profunda. Muchas veces la lujuria deriva en todo lo que es la desacralización o pérdida del sentido sagrado del cuerpo. Entonces, eso es una causa. Y también uno puede decir que en las antiguas tradiciones el amor tiene que preceder a la unión de los sexos. Y de hecho, lo contrario, la unión de un hombre y una mujer sin amor es contraria incluso a la ley divina y una aberración. Por eso son cosas más profundas. Yo les quiero agradecer por sus preguntas, espero haberlas contestado un poco y me vuelvo donde Eduardo porque tiene que seguir nuestro programa, ¿no, verdad? Exactamente, Dr. File, las preguntas de nuestro público. Les recuerdo, nuestro correo electrónico, por si quieres ser parte de esto, es mentirasverdaderas@lared.cl. Llevamos algunos pecados capitales, pero nos falta todavía de la lista de los conocidos y uno por conocer. La pereza, Eduardo, La pereza. Séptimo pecado capital. Y ahí nos tenemos que meter en un pecado que se resume en la falta de ganas de trabajar o de hacer cosas de los deberes de uno. Pero esto es, mira, de los pecados capitales que hemos visto, se habla que este es el más metafísico de todos. ¿Cómo así? En el sentido que, claro, por un lado, te transformas en un flojo, en un holgazán, en un gandul, no haces tus cosas y en consecuencia no te sostienes en la existencia material. Si no trabajas, bueno, ¿cómo vas a
ganar plata para poder alimentarte o para ir al colegio, etc. Por lo tanto, deriva en ese problema existencial la pereza. Pero al mismo tiempo, la pereza deriva en un problema espiritual, existencial profundo, porque el humano, mira, por regla general, para cultivarse bien, tiene que practicar ciertas cosas espirituales. Tiene que a veces meditar, tiene que ser virtuoso, pero muchas veces esas virtudes implican, bueno, un esfuerzo. Por ejemplo, buscar la verdad, que hacemos aquí en el Mentiras Verdaderas, implica leer muchísimo, pero es un esfuerzo. Si uno quiere, por ejemplo, ser una persona con conocimientos, tiene que estudiar. Si quiere ser una persona que, bueno, con mayores virtudes, se tiene que esforzar. Y la pereza, que es este pecado capital de no hacer nada, va en el sentido contrario, Eduardo. Por lo tanto, es tremendamente negativa en el sentido de que no permite el desarrollo de tu propia existencia. Correcto. Eso es muy grave. Que es negarse a uno mismo, finalmente. Termina, el claro. no desarrollar las potencialidades, lo que tienes, ese deseo, impulso que todos tenemos de una u otra manera. Negarse a ello es negarse a uno mismo. Y muchas veces se necesita tiempo, se necesita perseverancia para muchas cosas. Si quieres que te vaya bien en el trabajo, tienes que ser una persona diligente, tienes que ser una persona responsable. Si quieres al mismo tiempo tener algún mínimo de una actividad espiritual, claro, en este mundo occidental, materialista, capitalista, donde todo es materia, los aspectos espirituales verdaderos cuestan muchísimo. Porque, por ejemplo, para desarrollar tu espíritu tienes que meditar u orar. Fuente del poder espiritual es la oración, la lectura y la meditación. Si tú quieres ser una persona espiritualmente poderosa, tienes que leer. Pero bueno, tienes entonces que enfrentarte a los libros, leerlos. Si quieres ser poderoso espiritualmente, tienes que tener tu espacio de meditación. Y eso es esfuerzo. La pereza va en contra de eso, por lo tanto en contra del propio desarrollo de la existencia humana. Doctor File, habiendo conocido los 7 pecados capitales y antes de conocer el octavo, aquel que fue borrado de la lista y que Doctor File nos va a comentar cuál es, ¿existe algún antídoto, alguna receta para contra los pecados capitales? Pregunta del millón. Queridos amigos, sí hay antídoto contra los pecados capitales. Y aquí uno tiene que ser muy claro, Eduardo, para tener un futuro con mayor esperanza. Mira, dentro de lo que se llama la neuropsicología, que te estudia todo lo que es los procesos mentales relacionados con el cerebro, mira, el cerebro humano no te reconoce el no. De otra forma, no incorpora el no. Y en este sentido, para lograr algo, los mensajes tienen que ir siempre en positivo. Si tú le dices, en palabras sencillas, no hagas esto a un niño, el niño lo va a hacer porque tu cerebro, dentro de la neuropsicología, no te va a reconocer el no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Se puede superar los pecados capitales? Sí. ¿Cómo? Mira, en vez de decir, no seas soberbio, tienes que decirle a las personas, sé humilde. Reemplaza el no ser avaro, no tienes que ser avaro, con sé generoso. Reemplaza no seas vanidoso con sé sencillo. Enunciaciones en positivo. Todo lo que es no seas envidioso. Bueno, sé conforme, confórmate con lo que tú eres. También cuando surge la ira y tú dices, no seas iracundo. Más bien hay que decirle a la persona, tranquilo, sé sereno. A los ejércitos decirlo, sean serenos, ¿ya? También la persona, no seas lujurioso, eso no.
tienes que decirle, ser recatado, hablar en positivo para incorporarlo. Y por último, cuando no seas, no tienes que ser perezoso, no seas flojo, no seas un holgazán. En vez de decir eso, tienes que decir, sé diligente y te va a ir bien. Y en consecuencia, Eduardo, esto que voy a decir ahora es lo segundo más importante, porque toda la moral occidental está mal formulada, porque está no robes, no mates. El castigo. El castigo. En consecuencia, que no te extrañe que hoy día se exalten todos los pecados capitales, porque la formulación doctrinal hecha por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, lo que hace en realidad dentro de la psicología es promoverte los pecados al enunciarlos negativamente. Entonces está la escoba, hay que enunciarlos positivamente y va a haber una esperanza, queridos amigos. Dr. File, hemos dicho que hay un octavo pecado capital que en algún momento fue borrado de la lista. ¿Cuál es el octavo pecado capital? El octavo pecado capital, en realidad, querido Eduardo, no fue borrado de la lista, sino que es un pecado capital importantísimo para tener una esperanza en el futuro. Y para mí, queridos amigos, el único verdadero pecado capital y el único que incorporo en mi pensamiento y en mi vida. El octavo pecado capital es no disfrutar de la vida, no aprovechar la vida, no ser alegre en la vida. Ese es el peor de todos los pecados capitales. Eduardo, para el futuro, ojalá que este sea el único pecado capital. Realmente todos nacemos para pecar, pero estar inculcándote todo el tiempo la culpa, el no, la negación, ha hecho esto que tenemos hoy día, que es la proliferación, la exaltación y la veneración de los pecados capitales. Para mí, Eduardo, el único pecado capital real y verdadero es no disfrutar de la vida, de este don maravilloso que tenemos. Y cuando ustedes allá al otro lado de la orilla no estén disfrutando de la vida, ahí están pecando, ahí están cometiendo un error cósmico trascendental. El resto de los pecados marcaron una historia, pero esa historia hay que sepultarla. Y para mí, solamente tener un solo pecado para tener una esperanza por los próximos milenios. Y qué bueno saberlo para poderlo enseñar a las futuras generaciones, los que somos padres, enseñar a disfrutar la vida, las cosas simples, las cosas sencillas, las que nos conectan realmente con los demás. Estas cosas son las que uno puede aprender, por ejemplo, en la academia, ¿no? Por supuesto, queridos amigos, y también el cultivo de la sabiduría y la evolución de la conciencia. Todos los que quieran ingresar a la academia, escriban y comuníquense con www.academiadocfiles.com y ahí nos vemos. Fuerza siempre, amigos. Estimados amigos, junto al público que nos ha visitado el día de hoy, muchísimas gracias por venir. Les reiteramos esto que ya es un mantra en cada una de nuestras ediciones. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca. Dr. File.
La academia busca el cultivo de la sabiduría y la evolución de la conciencia y está compuesta por 4 escuelas. La escuela de los 8 enigmas, la escuela de las 8 culturas, la escuela de las 8 fuerzas y la escuela de los 8 milagros. Las 4 escuelas se relacionan entre sí, al igual que las 8 disciplinas de cada una de ellas. Entre el 8 y el 4 se da la cuadratura del círculo de la sabiduría. Inscríbete en www.academia.university. Nos vemos en la academia.